corona ya del cielo, que en Cristo ha preparado para mí. Yo vamos del cielo que me dijo, hijo mío, no te tardes en venir. Pues yo no endurecí mi corazón, y a mi Cristo me humillé. Él me dijo, levántate y no mío, en tus manchas con mi sangre yo lavé. Él me dijo, levántate y no mío, en tus manchas con mi sangre yo lavé. Hoy hay un cambio en mí, hay un cambio en mí, con Cristo vivo alegre, con Cristo soy feliz. Desde que Cristo vino a mi alma, mis penas se llevó. Oh, 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 mis penas se llevó. Con todo que la llevó. Mi corona está en el cielo. Se la llevó, mis penas se la llevó y dejó mi hermano tiempo, Señor. Ahora vivo contento, cantando a mi Dios mis penas. Él se llevó mis penas de todo. ¿Dónde está la iglesia de la gloria? ¡Vamos para adelante! Se la llevó, mis penas. Ahora vivo contento, cantando al Señor. Oye, mira, no tengo tiempo de tristeza, no. Como la sal de la tierra, cantando al Señor. Él se la llevó. Ahora vivo feliz y gozo con mi rey. Se la llevó, mis penas se llevó. Mis penas se llevó. Mis penas se llevó. Mis penas se llevó. Dáselo fuerte al Señor. Él vive, Él vive. Vamos a Jeremías capítulo 9, verso 24. Libro del profeta Jeremías. Jeremías es uno de los libros considerado como profeta mayor. Jeremías 9:24. Hoy vamos a continuar el mensaje del domingo pasado, y el de hoy lo he titulado Entendiendo y conociendo a Dios. El domingo pasado era el reto entender y conocer a Dios. Hoy es conociendo, o mejor, entendiendo y conociendo a Dios. Amén. Y para ello vamos a leer solamente el versículo 24 del capítulo 9 del profeta Jeremías. Dice así la escritura: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Si hay algo que Dios quiere de nosotros como iglesia, es que entendamos y conozcamos que Él es Dios. Si hay algo que Dios quiere por la cual el hombre se gloríe, es que Dios quiere que entendamos y conozcamos que Él es Dios. Es decir, conocer y entender que Dios es Dios es donde el hombre debería glorificarse. Desde que nos convertimos hasta que partamos de esta tierra, debemos interesarnos por una cosa que es indispensable en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, en la vida del hombre. Debemos proponernos entender y conocer que Dios es Dios. Como iglesia, como cristiano, como creyente, no podemos conformarnos con simplemente tener o aprender una información de Dios. Porque informarse es bueno, pero conocer es mejor. En los 19 años de evangelio, tengo mucha información de Dios. Sé bastante de Dios. Pero entre saber y conocerlo, sé que necesito conocer más a Dios. Amén, hermanos. Porque escuche, hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Hay gente que conoce mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Y no hablo de gente inconversa. No hablo de gente que está allá afuera. Hablo de gente que está acá adentro. Y se lo demuestro por la Biblia. En el libro del profeta Samuel, la Biblia dice que el joven Samuel, escuche eso, el joven Samuel ministraba a Jehová y la palabra de Jehová no le había sido revelada. En otras palabras, Samuel sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y sin conocer a Dios, así ministraba. Entonces, eso a mí me dice que pueda que exista mucha gente en medio de nuestras iglesias que estén ministrando a Dios sin conocer a Dios. ¿Y cómo ministran de Dios? No porque lo conozcan, sino porque saben de Dios. Tienen alguna información de Dios, hermano, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que la iglesia se conforme simplemente con saber de Él. Dios quiere que le conozcamos tal como Él es. Y si en este tiempo no le podemos ver cara a cara, por lo menos a través de la Escritura, a través de la experiencia y a través de Cristo, nosotros podemos conocerle tal y como Él es. Porque cuando Cristo vino a esta tierra,
fue a revelar la condición de alguien que bendiga a Dios. Cuando Cristo se manifiesta en carne, viene a dar a conocer al Padre eterno que el mundo no le conocía. Mas sin embargo somos privilegiados porque a nosotros se nos ha revelado a través de su Espíritu, de tal manera que nadie tendría la excusa para no conocer a Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Si usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesús. Porque Jesús es la máxima expresión de la deidad sobre esta tierra. Los antiguos no tuvieron el enorme privilegio, y ni siquiera Israel, porque se manifestó a los suyos y los suyos no le recibieron, porque no entendieron el tiempo de la gracia que se aproximaba para ellos. Y es así como la nación de Israel todavía se quedó en el tiempo, se quedó estancados en la quinta dispensación, viviendo todavía la ley mosaica, cuando ya Cristo la cumplió y estableció el modelo de la gracia para nosotros. Quiero que la iglesia, esta iglesia, pueda aprender a conocer y a entender a Dios. Y que cada vez que un mensaje le llegue a su vida, podamos entender que es la reserva, el recurso, lo que Dios está transmitiendo a nuestra vida para darse a conocer. Porque qué feo, hermano, hablar de Dios porque sabemos de Dios y no hablar de Dios porque conocemos a Dios. Samuel ministraba sin conocer. Por eso que cuando Dios le llama, Samuel pensaba que era el sumo sacerdote. Y cada vez que Dios lo llamaba, él no iba a Dios, sino que él iba al sumo sacerdote Elí. Y a la tercera vez, el sumo sacerdote lo orienta para que entienda que es Dios quien lo estaba llamando. Usted me dirá, eso fue en el Antiguo Testamento. Le voy a mostrar que en el Nuevo encuentro a los hijos de un tal Exeba que estaban ministrándole liberación a un endemoniado. Ellos sabían de Dios, pero no conocían a Dios, porque un día le dijeron al endemoniado: sal fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y así hay un montón de gente en nuestras iglesias que saben de Dios, pero tristemente no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios, nunca más su vida seguirá siendo la misma. Si no, pregúntele a Jacob. El día que ese hombre tuvo un encuentro con Dios, ese hombre nunca más siguió siendo el mismo tramposo. Nunca más siguió siendo el mismo engañador. Nunca más siguió siendo el mismo usurpador. La naturaleza de ese hombre tuvo que haber cambiado de tal manera que dice la Escritura que el Señor le descoyuntó el muslo y lo puso a cojear y lo puso a caminar de una forma distinta. Eso significa que cuando alguien se encuentra con Dios, su caminar, aleluya, aleluya, entonces será diferente. Y no hablo de un caminar físico, hablo de un caminar en Dios. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, hablando de un modelo a seguir. Amén, hermano. Y no solamente lo vemos reflejado en Jacob, Antiguo Testamento,
sino que en el nuevo también lo vemos. Acá fue lo contrario. Allá fue uno que aparentemente, físicamente, estaba caminando bien y el Señor lo pone a cojear. Pero cerca al templo de la Hermosa había un cojo y Dios lo enderezó y lo puso a caminar bien. Alguien que se encuentre con Dios será una persona distinta. Porque no pueden haber dos naturalezas en la vida de una persona. La Biblia dice que no puede brotar por una misma boca o por una misma fuente agua dulce y agua salada. No pueden convivir. Amén, hermanos. Alguien que se encuentra con Dios se tiene que cumplir aquella palabra que dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva significa que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo nuevo de Dios comienza a manifestarse en la vida de una persona cuando se encuentra con Dios. Amén, hermanos. Hay que concientizarse de lo que dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. O sea, Dios quiere que su pueblo entienda y conozca que Él es Jehová, que Él es Dios. ¿Y qué más quiere Dios? Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando el profeta Jeremías es levantado en su ministerio, el hombre nace, oiga esto, nace cuando el reino de Israel estaba dividido. Recuerde que Israel se divide cuando Jeroboam, o mejor, cuando Roboam reemplaza a su padre Salomón. Y en Roboam el reino se divide en dos: reino del norte, cuya capital era Samaria, y reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Jeremías no profetizó en el norte, Jeremías profetiza en el reino del sur, en Judá. Oiga esto, en Judá profetiza Jeremías. Y cuando Jeremías se levanta en medio de una crisis moral, en medio de una crisis espiritual, en medio de una crisis social, en medio de todas las crisis que usted quiera presentar en esta mañana. Pues bien, la condición de Judá no era la mejor. Amén, hermano. Por eso en el capítulo 1, óigame bien, el verso 6, oiga esto, hermano mío, o mejor el 5, Dios le dice a Jeremías: oiga eso, antes que te formase en el vientre te conocí. Será poderoso el Dios que adoramos en este lugar, que antes que la persona sea formada ya Dios la conoce. Y lo segundo que le dice, escuche: y antes, óyeme bien, que naciese te santifiqué. Antes que te formase te conocí, y cuando te formaste te santifiqué. Antes que, hermano mío, Jeremías naciera, ya había sido consagrado en el vientre de parte de Dios para que le sirviera. Y por último dice: y te di por profeta a las naciones. Oiga esto, Jeremías antes de formarse en el vientre ya era profeta. Jeremías cuando se formó en el vientre ya era profeta. Cuando Jeremías nace ya era profeta. Dios lo había consagrado desde el vientre y lo había santificado. Y el verso 10 revela básicamente la causa por la cual Jeremías es establecido en Judá como profeta. Verso 10, Jeremías 1, escuche. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino. ¿Para qué? Para tres cosas: para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Cuatro cosas. Número 1, para arrancar. Número 2, para destruir. Número 3, para arruinar. Y número 4,
para derribar, pero dice también para edificar. Quinto, y para plantar. 6. Óigame bien, 6 cosas le mandó el Dios de los cielos al profeta Jeremías específicamente en aquella oportunidad. Su pueblo, escuche hermano mío, cometió 5 grandes pecados en la época de Jeremías. Escuche, el pecado número 1, dice la Biblia en Jeremías 2:26, que ese pueblo se volvió, oiga esto, al culto de las imágenes. El verso 27 dice que ellos decían: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Óyeme bien, le decían a un palo de leña y a un pedazo de piedra que eso eran su Dios. Así que el primer pecado, óigame bien, que Judá comete contra Dios es adorar imágenes. ¿Qué es lo que ocurre en estos días? ¿Cierto? El mismo panorama. Oiga eso. Dice textualmente el verso 26 del capítulo 2 de Jeremías: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, todo el mundo estaba torcido en aquella época. Escuche, dice el 27, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Ese fue el primer pecado. Recuerde que estaban violando uno de los principales mandamientos: no te harás imágenes de delante de mí. Y Jeremías tuvo que denunciar ese pecado. El segundo pecado que Judá comete, oiga eso, consistía en rendirle culto a otros seres distintos que al único Dios. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quiénes? No al Dios de los cielos, sino a la reina del cielo, y para hacer ofrenda a dioses ajenos, dice Dios, para provocarme a ira. Oiga eso, todo el mundo participaba. Los niños hacían una cosa, ¿sí? Recogían la leña, los papás encendían el fuego, y las mujeres hacían la comida. Es decir, todo el mundo en Judá le rendían culto y tributo. ¿A quién? A la reina del cielo, para provocar a ira a Jehová. El tercer pecado de Judá consistía, oiga eso, en desear vivir espiritualmente al margen de la voluntad de Dios. Querían hacer lo que se les daba la gana. Oiga esto, hermano mío, oiga esto. El pueblo de Judá quería vivir espiritualmente al margen de la voluntad de Dios. Oiga eso. Jeremías 2:31 dice Dios: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He visto yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas, porque han dicho a mi pueblo: escuche, somos libres, nunca más vendremos a ti. Mire la palabra que pronunciaba el pueblo de Judá en los tiempos de Jeremías: somos libres, nunca más vendremos a ti. Oiga, qué tremendo, hermanos míos. Se habían olvidado de Dios y querían vivir al margen de su voluntad. No se puede vivir al margen de la voluntad de Dios habiéndole conocido, porque hermano mío, no puede ser que nosotros hayamos conocido a Dios y queramos vivir al margen de su presencia. Por eso es importante que la iglesia al día de hoy entienda, comprenda que no basta con saber de Dios. A Dios hay que conocerle. De nada sirve, hermano, saber de Dios si no le conocemos. De nada sirve que tú sepas de mucha gente y que no le conozca. No hay problema.
Yo sé mucho de Gabriel García Márquez y nunca lo conocí. Ok, ya se murió, se fue, no está. Pero de Cristo, del Dios de los cielos, no es suficiente saber de Él. Hay que conocerlo, hermano. Hay que conocerle. Alguien tiene que querer conocer a Dios. Porque si entonces yo sé de Dios, simplemente me convierto en un religioso más que va y viene, que viene y va, pero que su vida no es transformada. Alguien que es transformado es cuando conoce a Dios. Aleluya. Porque, hermano, el que conoce a Dios, su vida cambia porque cambia. Y podemos verlo en la Biblia. Y si no, pregúntele a Saulo de Tarso. Ese hombre sabía bastante de Dios. Vea, si hay alguien en la Biblia del antiguo pacto que conocía bastante de Dios, ese era Saulo de Tarso. Ese hombre tenía bastante información de Dios, sabía mucho de Dios, pero mataba a los cristianos, pensando que matándolos agradaba a Dios. Sabía de Dios, pero no lo conocía. Y usted sabe que tuvo que pasar un día. Dice que iba camino de Damasco. Iba a prender los cristianos. Los iba a encarcelar. Tomó carta de los líderes religiosos de la época y se fue a prender a los cristianos. Porque él sabía mucho de Dios, pero no conocía a Dios. Y haga parte de la gente que conoce a Dios, no de la gente que sabe de Dios. Porque de eso hay muchos en esta tierra. Y dice que un día Saulo iba respirando amenazas de muerte. Él sabía de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Se le apareció Jesús, hermano, en medio de una luz resplandeciente. Escuche eso, amado hermano. Y cuando Saulo de Tarso se encuentra con aquella luz, de aquella luz sale una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando ocurre eso, dice, hermano mío, que Saulo de Tarso cayó al piso, cayó a tierra e hizo un par de preguntas. Número uno, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Esas dos preguntas solamente las hace alguien que tuvo un encuentro con Dios. Y si usted le pregunta a Dios qué quiere que haga, hermano, aquí en la Biblia está todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Denle un aplauso bueno al Señor. Alguien tiene que tomar conciencia de que Dios quiere que se le conozca. Es decir, tu vida y la mía ya no se debe a mi ego, a mi carne, a mi yo, a lo que sé. No, ya mi vida y tu vida se debe al Dios que un día te compró con precio de sangre. Y si me debo a Él, entonces debo rendir mi voluntad a Él y preguntarle qué es lo que Él quiere que yo haga para Él. Y fue Dios tan tremendo, hermano, que lo dejó ciego para que respete. Escuche esto, lo dejó ciego. Escuche. Y después que lo deja ciego, le manda a un hermano llamado Ananías. Que Ananías no quería ir porque dijo: ese es el que mata a los cristianos, Señor. Vaya que vaya que yo le enseñaré lo difícil que es ser cristiano, en otras palabras. ¿Y sabe por qué lo dejó ciego? Para que a Saulo de Tarso nunca se le olvidara que un día tuvo un encuentro con el Señor. A Jacob lo dejó cojeando,
para que nunca se le olvidara que tuvo un encuentro con el Señor. Yo creo que Dios ha tenido que permitir alguna cosa en nuestra vida que nos ha marcado, hermano mío, que impide que a nosotros se nos olvide que un día tuvimos un encuentro con el Señor. Y si alguien todavía no lo ha tenido, hermano mío, entonces prepárese, porque de que te tumba, te tumba. Porque Dios es experto, hermano. Tumbó a Saulo, que no te tumbe a ti, que no me tumbe a mí. Si la condición es que solamente sabemos de él. Y fue tan tremendo que lo dejó ciego por 3 días. Y escuche, ya de Saulo pasa a ser Pablo. Cuando lo conoce, ya no es Saulo, ya es Pablo. Escuche, y dice la Biblia que este hombre quedó sufriendo de la vista. Y le dijo que le rogó 3 veces a Dios para que lo sanara. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, te voy a dejar con esa discapacidad visual para que te acuerdes todo el tiempo que un día tuve que tumbarte cuando ibas camino a Damasco para que me conocieras. Yo creo que Dios va a comenzar a tumbar un poco de gente, hermano. Aquí en muchos lugares Dios va a tener que tumbar a mucha gente. Y cuando digo tumbar a mucha gente, en el buen sentido, es porque Dios no quiere que sus vidas se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Es algo poderoso lo que dice la Biblia, que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. En otras palabras, a que cambien su manera de pensar y su manera de actuar. Alguien que se encontró con Dios, alguien que conoció a Dios, hermano, cambia no solamente su vocabulario, cambia su forma de pensar y tiene que cambiar su forma de actuar. Alguien tiene que conocer a Dios. Me gusta tu silencio, porque el evangelio, hermano, el sacrificio que el Señor pagó en la cruz y que el mundo hoy celebra, ni siquiera logran imaginar tanto sufrimiento por el cual nosotros debemos estar eternamente agradecidos. Un día Elvis Liñán y yo, estando convertidos, me acuerdo que salió la cerveza Costeña en lata. Y Elvis y yo dijimos: Elvis, esta es la última que nos tomamos. Ahí está Elvis. Vive Dios que nunca más, vive Dios. Y que me mate Dios si le miento, hermano, nunca más volví a fallarle a Dios con trago. Nunca más volví a fallarle a Dios con mujer. Dios me siga guardando. Nunca más. Y cada día me esfuerzo para acercarme a su presencia y guardarme, porque yo sé que un día el Señor viene por este pueblo. Y sabe, yo sé que mi Redentor vive. Un día el Señor viene, iglesia. Si a alguien se le olvidó esta verdad, esté velando que su venida está cerca. Porque es que hay gente como que se le ha olvidado de que Cristo viene. Él dijo que moría y murió. Él dijo que resucitaba y resucitó. Él también dijo que venía, Cristo vendrá. Hermano, dice la Biblia que como ladrón en la noche. Porque hay gente sin temor de Dios, hermano. Y eso da tristeza. Mucha tristeza. Y cuando yo miro esos cuadros, yo digo, no conocen a Dios. Yo digo, saben de Dios. Y como saben de Dios, hablan de Dios. Por eso es importante que el que predique la palabra
no se limite simplemente a saber de Dios. Porque cualquiera que sepa de Dios, habla de Dios. Hasta el diablo habla de Dios. Porque sabe de Dios y bueno, lo conoció en algún momento. No solamente debemos saber de Dios, tenemos que conocer a Dios, hermano. Y conocerlo de verdad, verdad. Porque no puede ser que habiendo conocido a Dios, le deshonremos, como dice en Romano. Habiendo conocido a Dios, se apartaron como animales irracionales, usando la naturaleza en contra de la naturaleza. Cuarto pecado de Judá en los tiempos de Jeremías. Negaron a Dios y su existencia. Jeremías 5:12 dice: negaron a Jehová. Oiga, un pueblo que sabía de Dios, pero que no conocía a Dios. ¿Escuchó usted eso? Ese pueblo de Judá. Atiende el mensaje. Ese pueblo de Judá sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Miren lo que dijeron en Jeremías 5:12. Negaron a Jehová. Y sabe que Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. No solamente se niega con la boca, también se niega con los actos. Y hay un montón de cristianos, hermanos, que aunque confiesan con la boca a Cristo, con sus actos lo están negando. Y no me preocupa si usted no aplaude en esta mañana. No me preocupa eso. De verdad que no. Me preocupa más bien que habiéndosele predicado tanto a un pueblo y que un pueblo no logre entender y conocer a Dios. Eso sí me preocupa como pastor. Porque, hermano, Dios sabe la calidad de mensaje que yo le doy a su iglesia. No me estoy alabando, ni me estoy... Yo sé, porque soy el que los organizo. Y sé el tiempo que le invierto a cada mensaje. Y Dios sabe la responsabilidad con que lo hago. Debería usted tener la misma responsabilidad para aprender. Y a veces no hay equilibrio entre lo que se recibe y lo que se da, entre lo que se predica y lo que se aplica. Y siempre le he dicho a la iglesia, nos hemos esforzado como pastor para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca como persona. Pero usted tiene que esforzarse. Porque escuche, Jesús murió, resucitó, nos dio promesa, nos santificó, se santificó a sí mismo, nos limpió con la palabra. Ya Él hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros colocar una mínima cuota de esfuerzo para que este evangelio se haga una realidad en nuestra vida y el mundo lo pueda ver en medio nuestro. El quinto pecado de Judá en los tiempos de Jeremías. Jeremías 6:15. Dios les hace una pregunta: ¿se han avergonzado? O mejor, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Cuáles eran las abominaciones? Habían negado a Dios,
querían vivir espiritualmente alejados de Dios, rendían culto a dioses ajenos y adoraban imágenes. Y si hay algo que a Dios le desagrada, son estas 4 cosas. Y Dios les hace una pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y Dios mismo responde: ciertamente no se han avergonzado de haber hecho abominación. O mejor, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. O sea, no se habían avergonzado, porque hay gente que peca, reza y empata. Le tengo noticia: esa es una actitud y un pensamiento católico, no es un pensamiento cristiano. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que yo espero, hermano, que en el término de la distancia, si alguien tiene un pecado oculto en su vida, yo lo espero mañana en mi oficina de 2 a 5 de la tarde. Porque si no, entonces te pasará lo que le pasó a Saulo de Tarso. Es un tiempo de gracia. Y yo sé por qué se lo digo. Porque hay un momento que pasa lo de Sansón. Peca y sirve. Peca y sirve. Peca y sirve. Y dice la Biblia que un momento que Sansón pensó que todavía Dios estaba con él. Pero ya Dios se había ido de su vida y Sansón no lo sabía. Perdió la libertad, perdió el ministerio, perdió la familia, perdió los amigos, perdió el barrio, perdió la ciudad, perdió el país, perdió los ojos, perdió su libertad, perdió la vida, casi pierde la salvación. Iglesia, no espere que eso ocurra en su vida. De pronto usted esperaba algo distinto, pero estoy indignado, hermano, molesto, indignado, y Dios también, con algunas personas. Denle un aplauso al Señor. No es en vano lo que la Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos algunos o muchos tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Cuídese, guárdese para Dios y llame a Dios. Oye, hermano, le he explicado desde el sábado para acá a la iglesia que si alguien es santo, no solamente santo significa ser apartado y consagrado para Dios. Esto es santo. Todo lo que está aquí es santo. Nosotros somos santos. O sea, los verdaderos santos hablan, caminan, tienen manos, tocan. Somos los santos. Los santos son aquellos que están en los templos católicos. Son ídolos. Los santos somos nosotros. Pero santo también significa moralmente perfecto. Se necesita ser moralmente perfecto para alcanzar la santidad de Dios, porque Dios es el gobernador de la moralidad. Amén, hermanos. Mucha gente con chistes flojos de doble, hermano, de doble sentido. Mucha gente con un saludo amangualado, lleno de concupiscencia.
un beso, un abrazo, un saludo, y a veces, hermano, se siente que no es un saludo santo, sino que va cargado de concupiscencia. De esas cosas tenemos que limpiarnos como iglesia, porque eso no es ser santo moralmente. Y la gente está equivocada pensando que la santidad es otra cosa. Se lo digo con responsabilidad. La Biblia dice que hay que llegar a la estatura de un varón perfecto. Ese es Cristo, y Cristo fue moralmente perfecto. Hermanos que quieren, perdónenme eso, hermanos que quieren acostarse con hermanas teniendo sus mujeres, mujeres queriendo acostarse con hermanos teniendo sus maridos. Esto es fuerte, Padre, pero no puedo callarlo. Sepa usar la internet, porque hay gente que se mete, hermanos míos, a pornografiar en las redes. Y eso, son santos aquí, solamente de ropa, pero sus corazones están llenos de codicia y llenos de toda clase de lascivia y concupiscencia. No sé si usted me va a seguir amando, pero tengo que decirle, hermano, la iglesia necesita santificarse y consagrarse para Dios. No un día, todos los santos días de Dios. Porque hay gente que se consagra simplemente cuando viene para la iglesia. He estado en lugares, y no hablemos de tentación porque usted las ha tenido, yo también, hermano. No me venga que usted es el único. A ustedes le han seducido, a mí también. Me ha provocado, hermano, en mi carne hacer cosas, pero conocí un día a Dios y no puedo fallarle. Un día como ayer, mi esposa y yo nos fuimos al Rodadero a pegarnos un baño por allá, a desestresarnos un rato. Y para bañarse, sacarse el agua salada, había que pagar 2,000 pesos. 2,000 pesos cada uno. Yo pagué uno de 10 y la muchacha me cobró 2,000 apenas. Y a mí, hermano, me cayó la tentación de no pagar los otros 2,000. Y yo le pagué y me cobró 2,000, problema de ella. Me acordé de que hay que ser moral. Yo le dije, ven acá, aquí están los otros 2,000 de mi esposa. Pero me entró el deseo de no pagarlo. Eso no es de Dios. Estas cosas vienen a nuestra vida porque no tenemos alas ni cuerpo glorificado. Aquí lo que se trata es reconocer cuando haya una debilidad en nuestra vida y acercarse a Dios y decirle, Señor, me pasó esto, ayúdame a ser libre, no quiero sentir estas cosas, pero no darle rienda suelta a su carne, porque lo que Dios necesita es que entendamos y conozcamos que Él es Dios y que con Dios nadie juega y de Dios nadie se burla. Y hay muchos burladores que a veces lo engañan a uno y no les da ni pena, hermano. En la casa de Dios, aquí a veces hasta mentiras me han echado. Y a algunos le he dicho, no te da ni vergüenza echarme mentira en la casa de Dios. Por favor, échamela allá afuera, por lo menos. Pero adentro, hermano, han perdido la vergüenza. Y Judá la había perdido, hermano. A su nombre sea la gloria. No estoy molesto, estoy indignado, que es peor. Denle un aplauso al Señor. Es verdad que no podemos desconocer que hay hermanas bonitas, agraciadas, pero hasta allí. La Biblia dice que tan solo mirarla y codiciarla, eso se llama adulterio. Solamente con mirarla y desearla. Imagínate tú. Ya si la aprietas y le haces otra cosa, peor. Mirarla y codiciarla.
Eso se llama adulterio. Aquí y en la China, en el idioma que tú quieras. Y la iglesia tiene que entender estas cosas, porque acá se les ha enseñado de muchas maneras. Y cuando se habla de amor, no se habla de un amor emocional, porque es una de las virtudes de Dios. Es un amor ágape, donde el sentimiento no existe, sino el amor espiritual. Amén, hermanos. Porque yo tengo que entender, como hombre y como pastor, que Dios va a permitir circunstancias de debilidad en una persona para ver cómo yo actúo frente a esa debilidad. O ayudo o me aprovecho. Jacob se aprovechó de la debilidad de su hermano Esaú. Pudo haberle dado la comida, pero se la dio a cambio de su primogenitura. Hombre que estás aquí, es posible que a tu vida llegue una mujer necesitada emocionalmente, pero no es para que te aproveches, es para que la ayudes, porque de pronto depositó confianza en ti. Mujer que me escucha, es posible que un hombre llegue a tu vida con necesidades emocionales, físicas, espirituales o económicas. No te aproveches, ayúdale, porque Dios te está mirando, me está mirando, para ver cómo nos comportamos frente a esa circunstancia. Diga amén, que eso es verdad. Pastor vino hoy al cierre. Yo pensé que, bueno, piense lo que quiera. La gente piensa que como uno habla de misericordia y de amor, la gente cree que uno es bobo. ¿Qué le pasa a la gente, hermano? Y hemos tratado de enseñarle la palabra tal como es, pero se aprovechan. ¿Qué le pasa a la gente, hermano? ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy en día? Y no hablo de esta iglesia solamente, hablo de la iglesia a nivel general. Hermanos míos, que se ve uno con unas cosas, Padre Santo, que uno dice, Dios mío, agárrame porque si no, me caigo. Con razón el apóstol Pablo dijo a Timoteo que el obispo debe ser irreprensible. ¿Sabe qué es un irreprensible? Alguien que moralmente es perfecto. Por eso los mandamientos dice que no son gravosos, que cuando Dios estableció mandamientos a nuestra vida, Él nos ayuda a cumplirlos. Pero si no soy capaz de cumplirlos con el Señor, mucho menos con el prójimo, porque el mandamiento dice que debo amar primero a Dios y después al prójimo. Así que si no le cumplo a Dios, mucho menos al prójimo. He escuchado ministros decir esto: cuando yo peco, no tengo necesidad de ir a un hombre, voy a Dios, me pongo a paz, Él me perdona, siento que me perdoné y ya. Eso es un pensamiento católico, porque para eso estamos los pastores en la iglesia, para disciplinar, para corregir, para orientar. Porque si así fuera, entonces aquí todo el mundo hiciera lo que le da la gana. Y yo me río y lo que usted quiera, pero con las cosas de Dios yo soy muy serio, hermano, y muy responsable. Y no crea que ando distraído por muy rápido que camine. Tengo una velocidad en la vista y tengo bastante discernimiento. Que me hago el bobo muchas veces es otra cosa. Para ayudar, ahí sobrellevando. Pero no se equivoque. No se equivoque.
que el pecado no se puede pasar por alto. Y hay cosas que son pequeñas, pero son de igual de pecado que como otras grandes. A su nombre, hermano. A su nombre sea la gloria. Un día un muchacho lo ayudamos por 5 meses. Cuando Elvis ya no cuidaba la iglesia porque comenzó a trabajar. Y comenzamos a ayudarlo en la casa. Y Dios me muestra que el muchacho le puso el ojo a mi esposa. Yo dije, con eso tenemos. Ven acá, muchacho. Nunca más tú vas a mi casa cuando yo no esté. Y te doy esta semana para que te vayas de la iglesia. Fuera de aquí. 5 meses alimentándolo y quería enamorarme de mi esposa. Bandido, mordiéndole la mano al que le da de comer. ¿Qué le pasa? Si hay cosas que uno debe cuidar, es lo que Dios a uno le ha entregado. Métanse conmigo, lo que usted quiera, pero no toque mi familia, hermano. Soy un león y no toque la iglesia porque soy otro león. Usted toca la iglesia, me toca a mí. Me toca. ¿Por qué me toca? Porque soy el pastor. A usted me toca a los niños, me toca a mí. Me toca a los jóvenes, me toca a mí. Me toca una dama, me está tocando a mí. Me toca un caballero, así sea más viejo que yo, me está tocando a mí. Y eso a mí me pone como un león, hermano, a defender la causa del Señor. No lo hago y no permito que lo hagan. Por eso soy un defensor, hermano, del Evangelio. Sin hipocresías, sin apariencia, haciendo al máximo para ajustarnos a lo que la Biblia dice. Porque hay mucha gente que está viviendo solamente de apariencia. Con razón el Señor un día le dijo a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Denle un aplauso al Rey. Hoy me ha tocado pedir los aplausos. Cinco cosas, hermanos. Por eso, de esas 5 cosas, Dios tiene que decirle, oiga esto, a la nación de Judá, que se vuelvan a la senda antigua. Vamos a la Biblia, hermano, Jeremías 6. Y quiero enseñarle a usted qué es senda antigua. Sacarlo del error por si tiene algún error allí. Jeremías capítulo 6 verso 16 dice: así dijo Jehová, cuando usted entiende que Judá cometió 5 pecados graves, entonces va a entender por qué Jeremías hablaba como hablaba y lloraba como lloraba. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Mira la condición del pueblo. Ahora, ¿qué senda antigua? ¿Qué le estaba diciendo Dios a ese pueblo? Vayan por favor y revisen desde Génesis hasta Deuteronomio. Revisen la Torá. Revisen los 613 mandamientos. Porque solamente están los mandamientos entre Génesis hasta Deuteronomio. Esa es la Torá. Vayan allá. Esas son las sendas antiguas. Ellas le van a señalar el camino y por donde deben andar. Porque el pueblo se había desviado. Amén, hermanos. Cada vez que usted quiera torcerse, vuelva a la senda antigua. Esta es la senda antigua, esta. Métaselo aquí. No es una costumbre, no es un dogma, no es una tradición,
no es un mandamiento de hombre, es la palabra. Porque los fariseos invalidaban la palabra por sus tradiciones. Y a Dios eso le enoja. ¿Sabe qué es un mandamiento de hombre? Un mandamiento de hombre es dictado por alguien que, haciéndose Dios, invalida el mandamiento de Dios. Por la Biblia se lo explico. Jesús reprendió a los fariseos y les dijo: invalidan el mandamiento por vuestras tradiciones. Y en el tema de la honra a los padres, ellos decían: esto es lo único que tengo, mi corbán es la ofrenda para Dios. Preferían llevarle la ofrenda al templo y los papás muriéndose de hambre. Por favor, hermano, primero es lo primero. Amas a Dios, ¿y cómo lo demuestras? Amando al prójimo. Se lo demuestro. Espérese. Jesús dijo: el que recibe a uno de mis pequeños, me recibe a mí. Es decir, ¿cómo sabes tú que amas a Dios? Amando a tu prójimo. Ay, te vas a aprovechar de él. Por favor, eso no es amar a Dios. Le di la clave. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? Cuando usted ama al prójimo. ¿Ya? Bueno, ¿no cree usted que eso es fácil? Pero los fariseos, no, es fácil. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo hacemos pesado, somos nosotros, por vivir aparentando lo que no somos, mostrando lo que no somos, diciendo lo que no somos y haciendo lo que no somos. Y por dentro una moral, hermano, carcomida por los gérmenes de la morbosidad. Decíamos en mi época de colegio. Ay, Padre, en la que me metes. Pero así como me metes, me saca. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. ¿Sabe? Voy a continuar para ir concluyendo. Lo que Dios está diciendo en Jeremías 9:24 es que Él quiere que su pueblo le entienda y conozca que Él es Dios y que nosotros somos barro. Así de sencillo. Pero dice, ese Dios hace misericordia. ¿Qué más hace? Juicio. ¿Qué más hace? Justicia. ¿Dónde? En la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en ese versículo? Mostrando 3 de sus atributos. Solamente. Porque Dios, aun cuando es espíritu, tiene atributos divinos y atributos morales. Es decir, tiene funciones de una persona, pero por encima de una persona. Y rápidamente, hermanos, los atributos divinos de Dios. Dios es omnisciente. Eso significa que Dios todo lo sabe. ¿Sabía que Jeremías ya era profeta y no había nacido? ¿Será que sabe? Y si Él sabe eso, ¿tú no crees que Él sabe que tú sabes lo que Él sabe? Por favor, Él sabe. Él sabe. Sí, hermano, si alguien tiene que confesar, no deje que Dios haga como Natán con David, porque es más vergonzoso. Cuando el pecado sale a la luz, es más vergonzoso. Mejor confesarlo y lo llevamos a la presencia y ayudamos. Pero si Dios saca, se hace público y la vergüenza es mayor. Pero Dios en sus atributos también es omnipotente. O sea, Él todo lo puede.
hizo que una viejita de 90 años pariera y que un viejo de 100 engendrara. Solamente lo puede hacer Dios, hermano. Sin inseminación artificial, en vivo y en directo. Que no es lo mismo. Volvieron a tener deleite y después se les fue otra vez el deleite. O sea, los activó por el milagro. Dios hace como Él quiere. Tercer atributo divino de Dios: Él es omnipresente. O sea, Él está también en el baño. Él también está cuando estás frente a la pantalla de internet, en el Face, en Instagram. ¿Qué más? En el WhatsApp, en el correo, en Twitter. También está. Me salió Twitter. Él está en todas partes. Y hay gente que se lo olvida. Qué tontos somos a veces. Él está en todas partes. Pero también es omnividente. Todo lo ve. Todo lo oye. Otro atributo: Él es eterno. Y por último, Dios es inmutable. Pero ahí, cuando habló en Jeremías 9:24, simplemente resaltó de sus atributos uno solo: el juicio. Porque es el único que tiene el poder para hacer los juicios que va a hacer en su momento. Amén, hermanos. Y que los hace en este tiempo también. Pero también resaltó dos atributos morales: la justicia y la misericordia. Porque Dios es justo y también es misericordioso. Hermano, si alguno ha pecado, o sea, Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, si alguien quiere dejarse entenebrecer su mente y su conciencia, es porque, hermano, le falta una cuota de esfuerzo, o le hace falta 4 dedos de frente, yo no sé. Porque el Señor nos las puso fácil. Eso era en el antiguo pacto, que era ojo por ojo y diente por diente. No te la perdonaban. No te la perdonaban. Mató, mátenlo. Cortó, córtenlo. Acá Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y nuevamente ir a su presencia. Porque ya Él no puede volver a morir por nosotros. Ya Él murió. Pero sí podemos ir ¿qué? Porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo a mis hijos: cuídense, guárdense para Dios, porque sé que en la universidad no es fácil. Es fácil aquí, pero allá no estoy para defenderlos, pero está lo que yo les he enseñado a través del tiempo. Ahí están mis hijos, gracias a Dios. No están ni son como usted quiere, pero son y están como Dios quiere. Ahí vamos, ayudándolos. Y están en la iglesia, por lo menos ayudándome en el trabajo, donde muchos a veces no están. ¿Sabe? No solamente Dios tiene misericordia y justicia, también tiene amor, el amor ágape, y también es santo. Su santidad es el número 1 de sus atributos. Por eso Él dice en su palabra: sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Pedro dice que seamos santos en toda nuestra manera de ¿qué? Dígalo claro. En toda nuestra manera de vivir. Eso habla de actitudes, de acciones. Santos en toda
vuestra manera de vivir. Amén. Si yo, pastorales, yo, me pongo un suétercito pechichón así como para coquetear, eso es inmoralidad. Sí, hablo por mí. Sí. Sí, porque en eso se refleja. Usted cuando haga lo que haga, mire para quién lo hace. Yo lo hago para Dios y lo hago para mi esposa, ni siquiera para mis hijos. Porque Dios dice que debo agradar a mi esposa y a Dios, más nadie. De pronto no le va a cuadrar bien a usted lo que yo me pongo. Créame que no lo estoy haciendo para usted. Ni se le ocurra pretender eso. Pero sí lo hago para mi esposa y sí lo hago para Dios. Usted cuando lo haga, si es casado, hágalo para su esposa si es hombre y para su esposo si es mujer. Y los hijos entonces ¿a quién agradan? A Dios y a sus padres. A ellos sí les toca. Los padres para los hijos no. Los hijos para los padres sí. Amén, hermanos. Por eso en la vida de matrimonio es de mucho cuidado. Cuando me arreglo, ¿cómo estoy? Cuéntame. Y cuando ella se arregla, me pide la opinión, porque es para mí. Es para mí. No es para ninguno en la iglesia, ni para ningún hombre allá afuera, para mí. Amén. Nunca se le ocurra a usted venir a agradar a alguien acá distinto a su pareja. Amén, hermano. Si es novio, agrade a Dios y a su papá, porque es para los esposos. Ni siquiera los novios tienen ese privilegio, porque no hay un compromiso todavía legal. Amén, hermanos. Y ahí se está cometiendo mucha gente, muchos errores, que quieren agradar a todo el mundo menos a Dios. Gracias a Dios que eso está quedando grabadito y va por YouTube, para que nadie le ponga ni le quite lo que estoy diciendo. Santos para Dios significa ser moralmente perfecto, y el ejemplo a seguir se llama Jesús. No imites a Elías porque terminas en la cueva. No imites a Eliseo porque terminas matando a los jóvenes de la época porque le dijeron calvo. No imites a Abraham porque terminas negando a tu mujer ante Faraón y ante Abimelech. No imites a Jacob porque terminas con 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. No imites a David porque terminas matando a Urías, y hablo en sentido figurado. No imites a Marta porque terminas afanada. Jesús dijo varias cosas importantes. Termino con esto. Jeremías 9:24, repito el texto: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ojo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, Dios quiere manifestar los atributos morales en la iglesia. Desde la justicia, la misericordia, el amor y su santidad. Entonces,
Dios quiere que conozcamos quién es Él. Y cuando Cristo viene, comienza a manifestar. Comienza a manifestar quién era Dios el Padre. Y por eso, óigame bien, en Juan 6:35 dice que Él es el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, si alguien tiene hambre, que coma. ¿Pero que coma de quién? De Jesús. Yo soy el pan de vida. Él sacia el hambre y quita la sed. Amén, hermanos. Una vez un joven me dijo: claro, pastor, a usted le es fácil ponerme en disciplina. Porque, así me dijo, porque cuando usted tiene ganas, usted es casado y tiene con quién. Atrevido. Yo le dije: joven, para ti también hay pan y también hay agua. Porque Jesús dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Sí, sáciate de Dios hasta que te venga el turno de llenar esos espacios. Entonces nadie tiene excusa, ni el casado ni el soltero, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Alábese en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Aquí está, Dios es pan. Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Dios es luz, aparte de pan es luz. En Juan 10:9 dijo: yo soy la puerta. El único lugar para entrar al cielo se llama Jesús. Y cuando Dios se presenta como una puerta, está diciendo que esa puerta se puede tocar, y de hecho Él nos va a abrir. No hay excusa para que nadie se pierda. En Juan 10:11 Jesús dijo que era el buen pastor, dando a entender que hay malos pastores. Buen pastor, Jesús, el buen pastor. Si el pastor te falla, ve al buen pastor. Dios me guarde. Pero si eso llegase a ocurrir, Él no falla. Dios nos guarde. Él es inmutable. Él no falla. No te puede fallar. Aunque seamos infieles, dijo Jesús, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. O sea, el que esté muerto, si va a Dios, recobra vida. En Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último dijo: yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Si nosotros alcanzamos a conocer la magnitud de lo que significa esos 7 yo soy, nuestra vida nunca más llegaría a ser la misma. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a leer, a ir, a venir, a hacer ciertas prácticas y ya somos cristianos. No, ser cristiano es una gran responsabilidad, y esa es la razón por la cual la iglesia en este tiempo no está afectando al mundo. Y si usted hace un inventario, ¿cuánto hace que usted no se gana un alma para Dios? Haga la cuenta. ¿Cuántos años hace que usted no gana un alma para Dios? Haga la cuenta. Porque hemos perdido la cosmovisión bíblica. Hemos perdido la cosmovisión de Dios. Y se nos ha olvidado que antes de partir, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Hoy casi nadie quiere predicar, sino en los púlpitos. Ya hoy nadie casi quiere evangelizar, sino en los altares. Porque se ha perdido la sensibilidad y lo que Dios quiere para nuestra vida.